Estas son las noticias de Venezuela. Tenemos la primera página del diario El Nacional. El gran titular de hoy: Banco Central de Venezuela actualizó tarifas de comisiones de bancos, pago móvil y puntos de venta, publicadas en la Gaceta Oficial del 3 de agosto. El monto para emitir libretas de ahorro se fijó en 4.177 bolívares, un incremento del 239,04%. La emisión de estados de cuenta en 7.482 bolívares, es decir, 6.135% más. La cuota de mantenimiento de cuentas corrientes para personas jurídicas quedó en 949 bolívares. En cuanto a las operaciones con tarjetas de débito, el recargo por reemplazo debido a extravío, robo o deterioro subió a 2.620 bolívares. Las consultas y transferencias en cajeros de otros bancos costarán 163 bolívares y por los retiros se pagará una comisión de 5%. Las transacciones de pago móvil valdrán hasta 0,30% del monto del pago con una comisión mínima de 373 bolívares. Ya son 24 los médicos fallecidos por COVID-19 en el estado Zulia. En lo que va de semana, solo en esta semana, ya van 4. Ayer se conoció la noticia del fallecimiento del doctor Luis Zulbarán, dueño de la unidad de diálisis Nefrozulia. El pasado lunes 3 de agosto murió el traumatólogo Luis Felipe Salazar, director del Hospital Central de Maracaibo, y unas horas después se supo del deceso del doctor Alexander Gotera, médico general de la ciudad de San Francisco. El domingo murió Héctor Millán. Y también destacan, la Junta Ad Hoc de PDVSA reportó una caída en las ventas de Citgo en el 2019. Durante una rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, el presidente de la Junta Administrativa Ad Hoc de la petrolera, Luis Augusto Pacheco, explicó que la disminución no se debe a la gestión, sino a que los precios de venta fueron menores. Nos dan acá el testimonio de un venezolano en Beirut. Sari El Kais, un ciudadano venezolano que vive en Beirut, contó su experiencia durante la explosión que se registró el martes en el puerto de la capital del Líbano. Yo estaba en casa cuando se sintió un temblor, un ruido fuerte, como de 20 segundos, y después el estallido. La magnitud fue increíble, nada comparado con lo que se ve en los videos. El ánimo está muy mal, solo se ven escombros, hay muy pocos carros y muy pocas personas en la calle. Nos dan también información deportiva. Wilson Ramos, el catcher de los Mets de Nueva York, se unió al club de los receptores venezolanos con 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas, luego de conectar un indiscutible que remolcó a Pete Alonso desde la segunda base. Consiguió la hazaña frente a los lanzamientos de Chris Rostin de los Bravos de Atlanta, la combinación que hubo entre el lanzador Jacob deGrom y el valenciano fue espléndida. Y cierran la información de primera página en El Nacional, diciéndonos que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, da positivo a COVID-19 en su arresto domiciliario. En otras informaciones, tenemos acá con relación al tema de el COVID, ya les voy a, aquí se me ha perdido. A ver, ya la voy a... Bueno, antes de entrar en el COVID, un despacho de la agencia Reuters dice que autoridades venezolanas han comenzado a limpiar la mancha de petróleo que se derramó, que se observó satelitalmente en el estado Falcón, cerca del archipiélago de Morrocoy. La Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina y la Organización Panamericana de la Salud
reiteran su compromiso con el bienestar de los venezolanos con un trabajo conjunto que permita salvar vidas, proteger a los trabajadores de la salud y limitar el avance de la pandemia del COVID-19 en el país, según un comunicado de prensa. La CAF, a través del programa de apoyo a sus países accionistas ante la emergencia generada por el COVID, otorgó recursos no reembolsables por $750,000 para apoyar a los venezolanos administrados directamente por la Organización Panamericana de la Salud, de los cuales ya se presenta un avance de ejecución de 70% representado en el suministro de insumos de laboratorio que han permitido la realización de 50,000 pruebas moleculares en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y la entrega de materiales de protección al personal de la salud en 31 hospitales, centros de salud, entre otros, según el comunicado de la Organización Panamericana de la Salud. El coronavirus en Venezuela, récord de fallecidos en un día, y ya son más de 22,000 los contagios. Distrito Capital, con 275 casos, sigue liderando la lista en el país y la próxima semana se relajará la cuarentena. Los 8 fallecidos establecen el mayor registro de muertos en un día. Y tenemos por acá, se nos informa una noticia penosa, el fallecimiento de doña Blanca Rodríguez de Pérez, quien fuera primera dama en 2 oportunidades, la esposa del expresidente Carlos Andrés Pérez. Anoche falleció. El comunicado de la parlamentaria Larisa González dice: con tristeza comunicamos la partida de doña Blanca Rodríguez de Pérez. Nelson Bocaranda indicó que se comunicó con la hija de Pérez, quien le confirmó que el fallecimiento ocurrió luego de un paro pulmonar. Estaba hospitalizada en el Hospital de Clínicas Caracas y murió pasadas las 8:30 de la noche. Nelson Bocaranda escribió: una gran mujer venezolana que defendió la democracia en momentos cruciales e hizo gran labor social con Bandecir y muchas otras obras. Una gran pérdida. Abrazos a su familia. Cuando Nelson comenta que defendió la democracia, el señalamiento es literal. En la sonada del 4 de febrero, en la madrugada del 4 de febrero, cuando los alzados que lideraba Hugo Chávez atacan la casona, la señora Blanca Rodríguez de Pérez salió armada a defender la democracia, así que la recordaremos siempre. Fue una señora por demás de una gran dignidad y entereza. Mis palabras de condolencia, pues, a sus hijas. Noticias de Latinoamérica. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez dio positivo en una prueba de coronavirus, pero su estado de salud es bueno, informó una fuente cercana. La noticia sobre el contagio del exmandatario, quien gobernó a Colombia entre el 2002 y el 2010, se conoció un día después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención domiciliaria en una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos en un proceso en el que es acusado de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Y la detención domiciliaria de Álvaro Uribe, ordenada por la Corte Suprema, ha puesto sobre la mesa la idea de hacer una reforma a la justicia, alentada principalmente por el partido de gobierno, que planteará con ese fin la convocatoria de una asamblea constituyente. En una decisión unánime, la Corte determinó el martes que Uribe, fundador del Partido Centro Democrático, al que también pertenece el presidente Iván Duque, sea privado de la libertad al considerar que hay riesgos de que obstruya la justicia en el caso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Bajamos hasta la Argentina. Argentina superó ayer las 4,000 víctimas mortales totales por COVID, ya que tras 127 de ellas en 24 horas, llegó a 4,106 fallecimientos, mientras que por primera vez desde el inicio de la pandemia registró más de 7,000 contagios diarios. En total, 220,682 contagiados hasta el momento.
Brasil registra 1.437 nuevas muertes por COVID y llega a un total de 97.256 decesos. Tenemos acá incertidumbre, marca el clima de negocios en Chile. Una elevada incertidumbre impacta el clima para los negocios en Chile y los inversionistas pronostican una recuperación de sus actividades entre el 2021 y 2022, según un sondeo del Banco Central. En su informe de percepción de negocios, el organismo destacó que además de los temores sobre rebrotes de la pandemia de coronavirus, los consultados también se preocupan por eventuales nuevas protestas sociales y algunas modificaciones legales pendientes. El jefe del Congreso peruano culpó al presidente Martín Vizcarra de la actual crisis política y del fracaso en la lucha contra el coronavirus en una nueva crispación entre poderes del Estado a menos de 9 meses de las elecciones generales. La crisis del gabinete es responsabilidad exclusiva del presidente Vizcarra porque él sabe del fracaso que vienen teniendo en el tema de salud y el tema económico, dijo Manuel Merino del Partido Acción Popular, que tiene la mayor representación en el fragmentado Congreso opositor. Tenemos también, siguiendo en el Perú, la esposa del expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, alude sufrir de hipertensión arterial, una condición médica que impediría su reclusión en prisión preventiva, tal como ha solicitado la fiscal Giovanna Mori, en un plazo de 36 meses y que será resuelto el próximo viernes. Heredia afronta un pedido de prisión preventiva junto a los exministros Luis Castilla y Eliodoro Mayorga, a raíz de su presunta participación en la concesión del gasoducto del sur a la empresa brasileña Odebrecht. Esto fue en el año 2014. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda de hoy va a comenzar en Buenos Aires con el analista Eduardo D'Alessio, director de la consultora D'Alessio. Aunque Argentina logra un acuerdo para tratar de rescatar la economía, según el último estudio de esta consultora, ya no es el tema económico lo que más le preocupa a los argentinos, ahora es la inseguridad. De Buenos Aires vamos a subir a Caracas para conversar con el economista, director de Ecoanalíticas, Drúbal Oliveros. ¿Qué está pasando con los dólares en Venezuela? ¿Cómo sobrevivir a la crisis que se ha profundizado con la pandemia? Y tocaremos, por supuesto, el tema de la gasolina. Luego vamos a ir hasta París para conversar con Clementina Acedo. La doctora Acedo, socióloga de la UCAP, doctorada por la Universidad de Stanford, fue la directora general de la Oficina Internacional de la UNESCO y ahora es la directora general, la rectora de Webster University en Ginebra. Con ella vamos a tocar la postura que manejó el documento de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que les leíamos esta semana a propósito de la crisis generacional que se avecina si la pandemia continúa alejando a los estudiantes de las escuelas. Luego vamos a ir a Bogotá para conversar con el analista político Jairo Libreros. Tras la noticia de la detención de Álvaro Uribe, Colombia se encuentra sumida en la polarización. ¿Cuál es el cuadro político en este momento realmente allá en Colombia? Luego vamos a ir hasta Ciudad de Panamá para conversar con el criminólogo venezolano Fermín Mármol García, quien recién ha presentado un libro, Revolución de la Muerte, junto al también criminólogo Luis Izquiel. ¿Por qué ha aumentado la violencia en Venezuela? ¿Cuál es el estado real de la violencia en nuestro país? Eso lo vamos a tocar con Fermín Mármol García. Y luego vamos a ir
San José de Costa Rica para conversar con el analista Juan Carlos Hidalgo. Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones por arrestar a quienes interfieran en las elecciones. ¿Quién podría interferir? ¿Existe realmente una amenaza? Y Trump rechaza una petición de Barack Obama de tomar medidas por racismo. Dice que el éxito unirá al país y Biden no viajará a Wisconsin para aceptar la nominación presidencial demócrata. Le daremos pues con Juan Carlos Hidalgo, quien es un experto en temas de la política norteamericana. Estuvo radicado muchos años en la ciudad de Washington a propósito de la situación política en los Estados Unidos, cuando estamos ya a menos de 3 meses de las elecciones presidenciales de noviembre. Esa, pues, es nuestra agenda para el día de hoy. El editorial con César Miguel Rondón. Se han cumplido 75 años de una fecha trágica y terrible que dividió por completo a la humanidad, la bomba de Hiroshima. Y esta fecha suele pasar por debajo de la mesa para las nuevas generaciones. Ya Hitler se había suicidado, ya Alemania se había rendido y quedaba Japón, el único país del entonces llamado Eje que se mantenía en pie de guerra. Franklin Delano Roosevelt había muerto y en su lugar estaba mandando el vicepresidente, Harry Truman. Y es Truman el que decide acabar de una vez por todas con la guerra y lanza 2 bombas. La primera cayó en Hiroshima, la segunda en Nagasaki, y eso obligó a la rendición inmediata del emperador Hirohito. Desde ese entonces, el mundo ha estado en vilo ante la posibilidad de un estallido atómico, hoy por hoy es un estallido nuclear. Vino la Guerra Fría, donde la tensión radicaba en ese enfrentamiento entre las 2 potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos fundamentalmente. A la fecha de hoy, cuando tenemos ya 20 años del nuevo siglo, la colección, el club de países nucleares ha crecido, algunos de ellos particularmente irresponsables, algunos de ellos particularmente peligrosos. Corea del Norte, Irán, que no sabemos hasta dónde ha avanzado en sus trabajos nucleares. Y el mundo está en vilo. Se pensaba que ese era el riesgo fundamental que tenía la humanidad. Sin embargo, fíjense cómo se nos ha ido este año 2020 con un tapabocas en la cara, porque un virus mínimo, dicen, es tan pequeño que es el tamaño de una gallina con relación al planeta Tierra. Ese virus nos tiene en vilo. Pero hay que recordar a las víctimas de Nagasaki. En La Razón, en Madrid, ilustran la primera página con una anciana japonesa, la señora Takako Gokan. Yo sobreviví a Hiroshima. Takako Gokan tenía 11 años cuando la bomba atómica cayó sobre la ciudad. La piel se me estiraba y caía como si fuera chicle. Recuerda en el 75 aniversario de la historia. El diario El País de Madrid también recuerda el estallido. El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica de la historia cayó sobre Hiroshima, desatando un infierno. Keiko Ogura tenía 8 años. Un río de heridos desfigurados llegó a mi casa. Allí está el riesgo y ojalá no vuelva a ocurrir nunca más.